seguimos auscultando y seguimos buscando, repito, respuestas a esto que ha pasado en las últimas horas y que merece interpretaciones con cabeza fría y sobre todo con una visión de país. El doctor Sergio Fajardo nos acompaña a esta hora de la mañana, 7:23 minutos. Doctor Sergio, gracias por acompañarnos. Y la pregunta es la misma, su lectura, su interpretación de lo que pasó y sobre todo lo más importante, hacia dónde apuntamos para buscar una salida sensata y yo creo que ya lo más importante, pacífica, a esto que hemos visto en las últimas horas. Muy buenos días. Buen día, Juan Roberto, muchas gracias. Voy a retomar el símil que he utilizado esta semana para describir la situación que hemos vivido contigo, con ustedes en Caracol Televisión. Estamos jugando con candela y eso puede propiciar un incendio, y en estos tiempos pues hemos visto el dolor de lo que significan los incendios. Ayer se avanzó un paso. Pongámoslo en estos términos: prendieron un cigarrillo en un bosque lleno con las condiciones de tierra y maleza que se puede prender en un segundo. Muy peligroso el paso que se dio ayer. Por fortuna, pues terminó, entre comillas, bien. Cuando digo bien, significa que no hubo un muerto, que no pasó más violencia, pero el mensaje de ayer fue muy, pero muy serio. Esta semana y todo lo que ha venido ocurriendo tiene su origen hace una semana, cuando el presidente, a través de su forma preferida de comunicarse, por el Twitter, escribió ese mensaje donde decía que estábamos a punto de una ruptura institucional. Y de ahí para adelante, pues convocó a las fuerzas del pueblo, llamando al magisterio para que se encargue de organizarlas en cada municipio, en cada departamento, de hecho que me parece peligrosísimo. Y a partir de ese momento se ha venido escalando la problemática. Hablamos de sensatez, que es la palabra que estamos repitiendo todos los tiempos y que tiene que ser la palabra que predomine en este horizonte de circunstancias que estamos viviendo. En principio parecía que iba a ser así. El presidente se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y tuvieron una reunión. Habíamos dicho, recuerden, hay que hablar, conversen entre las personas que tienen las mayores responsabilidades, tenemos que dar ejemplo. Pero, como es habitual, un día una cosa y después de otra cosa muy diferente. Esta marcha fue convocada y apoyada por el gobierno nacional. Pueden discutir y decir otras cosas, pero no es así. Es una marcha, propiciada por el gobierno nacional. En términos simbólicos, es muy, pero muy serio lo que pasó. Están ante la Corte Suprema de Justicia, el lugar, al lado del lugar donde en 1986 vimos cómo se inmolaron, cómo fueron asesinados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, personas destacadas como las que más en la sociedad colombiana. Y eso tiene un mensaje muy grande, porque además había sido el M-19 el que estuvo en esa toma del Palacio de Justicia. Hay mucha gente que a estas alturas pues no recuerda eventos, digamos, de hace cerca de 30 años, que eran niños, niñas en ese entonces y no recuerdan. Pero esto simbólicamente es muy serio. Lo que ocurrió y la violencia y la forma de manifestarse, las personas que se manifestaron, lleva un mensaje violento, agresivo, amenaza la institucionalidad, sin duda que se está amenazando, y lo que siga de acá en adelante. Se prendió el cigarrillo y ya lo apagaron en medio de las posibilidades del fuego, pero ya vimos otro paso más de la película que puede venir a continuación. De nuevo, pues necesitamos, y yo quiero ser reiterativo, quien tiene la mayor responsabilidad es el presidente de la República. Es la persona más importante de nuestro país. Es la persona que la mayoría de colombianos escogió para que condujera el país. Es la persona que tiene que dar ejemplo en la conducción del país. Habitualmente se están citando circunstancias anteriores y dicen en una época hicieron esto y ahora no lo están haciendo. El presidente tiene que ser ejemplo de esa rectitud. No tiene que estar cargando sus acciones con los rencores acumulados en años pasados, en décadas o en siglos pasados. Él tiene en sus manos la responsabilidad de construir, que fue lo que prometió que iba a hacer, y respetar las instituciones y ser, repito, la persona más sensata de Colombia. Sí, Ahora, sí. No, doctor Sergio, quería justamente preguntarle en esa línea, justamente ese es el punto de la gravedad, ¿no? Que sea justamente el presidente también con ese mensaje que está enviando. Pero quisiera devolverme un poco en este contexto, doctor Fajardo, cómo se escala, cómo llegamos a este punto y tal vez como lo decíamos en nuestros titulares, ¿la Fiscalía es como el florero de Llorente? Mire, el comportamiento del fiscal ha sido un comportamiento incorrecto. De eso tampoco
miremos para otro lado. El comportamiento del señor fiscal Barbosa en esa confrontación que ha tenido con el presidente de la República ha sido un comportamiento incorrecto. No es y no se puede justificar los términos en que se han referido. Ahora viene la fiscal Mancera, yo no la conozco, pero ha tenido también una confrontación muy seria con el presidente de la República, utilizando unos términos que se han calificado con unas expresiones que no se corresponden con la seriedad y con el cuidado de la democracia. No se corresponden, y ella ahora pasa a ser la fiscal general de la Nación, y no sé en qué condición esté, pero más vale que si llega ella, como todo parece indicar que va a ocurrir, que busquen caminos para que la relación entre el gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro, y la fiscalía, alrededor de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la palabra en lo que viene a continuación, se sienten, así haya fracasado una primera conversación, que se vuelvan a sentar y que asuman la responsabilidad que tiene con el país. Si la fiscal llega en la misma tónica que está el fiscal Barbosa, y que ella misma, que ha estado involucrada en unos cuestionamientos muy serios y una confrontación muy seria, llegan en esa misma tónica, esto va a empeorar. Y este empeoramiento, este tipo de violencia que vimos ayer, porque ayer hubo violencia por unas personas, por supuesto no todas las personas, pero vimos que hubo violencia. Esta violencia, nuestra historia nos lo ha mostrado, que así se empieza, que se va avanzando y desemboca en otras violencias que sería lo peor que le puede pasar a Colombia. En este momento, y perdón. No, es que escuchándolo, doctor Sergio, el tema es que las sesiones de la Corte van a seguir, las votaciones para elegir nueva fiscal general van a seguir. ¿Qué puede en su concepto estar pensando un magistrado que, digamos, es citado la próxima semana a sentarse a una nueva sala plena para de nuevo votar, ya sea ahí en el Palacio o donde sea, después de lo que pasó ayer? Va a ser muy difícil que la Corte la semana entrante escoja una persona, pero además yo no conozco las personas que integran la Corte Suprema y no tengo ningún tipo de información que me permita hablar de la forma que puedan votar, pero ya hemos visto 2 votaciones, y en esas 2 votaciones lo que hay es algo bien sensible, y es un número muy grande de votos en blanco. Eso significa que esas personas que están votando en blanco, no sé quiénes son, están dando una señal diciendo que las tres candidatas, de quienes yo digo que son personas buenas, que son personas sensatas, que podrían ser buenas fiscales, personas que votan en blanco están diciendo no me gustan y no las considero. Y bajo esa circunstancia tendríamos que pensar, ¿y qué factor se tendría que dar para que quienes han votado en blanco hasta ahora, ya van 2 veces, después de todo lo que pasó, ahora decían cambiar su voto y escoger una de las personas que está en la terna? Lo veo muy difícil. Entonces, repito, aquí hay orgullos, aquí hay política, aquí hay rencores, aquí hay malestares, aquí hay redes, aquí hay ánimos caldeados, y ponerle un poquitico de llama a ese cóctel se convierte en algo muy peligroso. Sensatez para todos. Yo creo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha actuado de manera sensata. Toda la institucionalidad de la justicia en Colombia ha apoyado la Corte Suprema. Por favor, conversen. Este fin de semana, en lugar de estar peleando y escribiendo tweets, el presidente tienda, y siempre hay puentes para conversar de un lado a otro. Busquen esos puentes y denle un ejemplo a Colombia, porque, por ejemplo, hoy se está anunciando el gobierno nacional que va a negociar con las disidencias de Iván Márquez, y va a negociar también con las otras disidencias de las FARC. Ya serían 3 grupos, y ellos están negociando, y aquí, en el juego de la institucionalidad en Colombia, no se están comunicando y se están agrediendo. Eso nos muestra la locura, porque yo creo que esto tiene visos de locura si no la paramos, que estamos viviendo. Al mismo tiempo que está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, todo esto es algo que requiere, repito, la sensatez, que se reúnan este fin de semana, que no escriban ningún tuit nadie, y que busquen los puentes que siempre hay para que sin ningún tipo de aspaviento el lunes se presenten a Colombia, o el domingo por la noche, en el máximo momento de la concentración de la opinión nacional de las personas, salgan y digan, este es el camino. Yo les propongo eso. Ese es el camino. Doctor Sergio, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Gracias, Juan Roberto, a ustedes. Feliz fin de semana. Sergio Fajardo, hablando de sensatez, hablando de búsqueda de salidas y sobre todo de diálogo.